nos concede, ¿verdad? Que nos permite entrar al año 2026. Y damos gracias a Dios porque nos da vida, nos da salud, nos da familia. Y así como están de pie, vamos a entrar a la palabra. Les invito a que abran sus Biblias ahí en Génesis capítulo 39, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 39, versículos 1 y 2. Los niños pueden salir a su clase. Cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Oramos a Dios. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre. Aquí estamos delante de ti, un pueblo que te alaba, un pueblo que te adora, un pueblo que está agradecido porque has sido bueno, Señor, porque has sido bueno con nosotros cada día del año que pasó, y sabemos que cada día de este año que estamos iniciando, tú has de estar con nosotros, Señor, y tu bondad no se ha de acortar. Háblanos en esta hora, dispón nuestra mente, dispón nuestro corazón. Quita todo pensamiento, Señor, que nos quiera distraer. Quita todo pensamiento que quiera robar la palabra de nuestro corazón, Señor. Y permítenos escuchar con atención, prestar atención a lo que nos tienes que decir este día. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Sé tomando el control, mi Cristo. Muchas gracias, Padre. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Le he titulado a este mensaje el pero que marca la diferencia. Un tema, un mensaje, un tema un poco raro, ¿verdad? El pero que marca la diferencia. ¿A qué se referirá? Y es que la mayoría de nosotros usamos en nuestro vocabulario lo que en gramática se conoce como conjunciones coordinantes adversativas. Ya les vi con cara, ¿qué? Yo también me quedé así cuando lo investigaba, hermanos. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿A qué se refiere? Conjunciones coordinantes adversativas. Y no se espanten, simplemente son aquellas palabras que usamos en nuestro diálogo normal y que nos sirve para enlazar frases, que nos sirven para enlazar oraciones. Por ejemplo, la conjunción pero, más, sin embargo, al contrario, no obstante, ¿verdad? Y cuando lo usamos, estas conjunciones denotan oposición o diferencia entre la frase anterior y la que sigue. Es decir, la usamos para generar una idea contraria a lo que queríamos decir. Por ejemplo, yo quería venir temprano a la escuela dominical, pero me llegó una visita inesperada. Ya me van entendiendo, ¿verdad? Son esas conjunciones que usamos para denotar una idea contraria a lo que queríamos decir o a lo que queríamos hacer. Yo quería apoyar en el talento o en la limpieza al templo, pero no tuve tiempo, ¿verdad? Entonces son esas conjunciones, hermanos, que nos ayudan, ¿verdad?, a demostrar una idea contraria a lo que queríamos decir. Y en la Biblia vemos muchas de estas palabras que cuando les prestamos atención, hermanos, pueden darnos un significado más profundo en lo que la Biblia nos está diciendo. Y hay peros, como dice el título, hay peros que marcan la diferencia, hermanos.
Hay peros que no pasa nada si uno los dice, ¿verdad? No, pues es que hoy me quería traer un vestido de manga corta, pero con el clima pues me puse otro, no pasa nada. No, es que yo quería hacerme un corte diferente, pero me quedó diferente a lo esperado, ¿verdad? Hay peros que no son determinantes para la vida de nadie, pero hay otros que sí son muy determinantes. Y acompáñame ahí a Segunda de Reyes, capítulo 5. Esto es para que vayamos entendiendo qué quiero hablarles. Hay peros, hermanos, o esas confusiones que marcan una diferencia muy grande. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo. Si nos quedamos ahí, digamos, wow, es un gran varón, conocido, poderoso, valiente. Ay, pero ¿qué tal el pero que sigue, hermanos? ¿Qué dice? Pero leproso. ¿Cuántos quisieran los títulos de Naamán junto con el pero que le sigue? ¿No, verdad? Así estamos bien, en mi casita humilde, en mi casita sencilla, pero sin lepra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la lepra era una enfermedad terrible. Entonces ven cómo hay peros, hermanos, que sí marcan la diferencia. Él era un hombre poderoso, estimado, en gran valor, en una buena posición, con poder, con dinero, pero leproso. Y eso es una gran diferencia. Ahora, hermanos, quiero que vayamos una vez más a la historia de José. Cuando yo leía la historia de José, a mí, cada que leo la historia de José, aprendo algo nuevo, ¿verdad? De aquí podría sacarle un montón de sermones, pero se los voy a ir dando así espaciados para que no se cansen. Y es que José era un joven de 17 años cuando aparece aquí en la historia, en el capítulo 37 de Génesis. José era hijo de Jacob y Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y él era uno de esos 12 hijos y era de los más pequeños, el antes del último, ¿verdad? Entonces, José era un joven, en el capítulo 37, inicia siendo un joven privilegiado, amado por su padre, dice, era el preferido de su padre, era alguien a quien su papá tenía en alta estima, y esto le trajo muchas fricciones con su familia. Ese es otro sermón de otro tema, el favoritismo en las familias, ¿verdad? Esto le trajo muchas situaciones con sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo aborrecían, al menos 10 de ellos lo aborrecían, no lo amaban, no lo querían, no lo podían ver, les caía mal y llegaron al punto de odiarlo, lo odiaban. Y cuando Dios le empezó a mostrar indicios sobre el futuro que él tendría, la cosa se puso peor. Se puso peor porque José en su juventud y tal vez en su imprudencia, ¿verdad? José empezó a decir los sueños que Dios le daba. Y entonces al decirlos, cualquiera entendía que el sol, la luna y 2 estrellas se inclinaban ante él. No tienes que ser interpretador, ¿verdad?, de sueños para saber lo que eso significa. Y entonces sus hermanos se enojaban más, lo odiaban más, al pensar que él algún día podría ser alguien más grande que ellos. Y llegó al punto, hermanos, en que sus hermanos intentaron matarlo. Como lo oye, parece de telenovela. Intentaron asesinarlo. Intentaron decir, ya no lo aguantamos más, hay que matarlo. Dios no lo permitió. Y entonces lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Cómo se sentiría José? Traicionado por quienes él amaba, a quienes él le tenía confianza. Sí había fricción, pero yo creo que José nunca llegó a pensar
que el odio de sus hermanos era tan real que realmente llegaran a intentar ponerle las manos encima al punto de matarlo. Lo vendieron, hermanos, por 20 piezas de plata a los ismaelitas, con un sentimiento, yo imagino, en José de rechazo. El ser separado de su familia, esa familia, al menos su padre, su madre, que lo amaba, que lo apreciaba. Y así es como inicia el capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José, ¿a dónde? A Egipto, dice. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y este versículo, aunque corto, nos muestra la situación de José. Nos muestra, hermanos, que José había pasado de ser un hijo amado, privilegiado y libre, ahora es vendido como esclavo en un país extranjero. Se encontraba sin privilegios, se encontraba sin recursos, se encontraba sin ayuda y se encontraba sin familia. No había nadie a donde él pudiera ir a llorar su causa, a apelar su causa. No tenía familia, no tenía recursos, no tenía nada. Sin embargo, hermanos, el más con el que empieza el versículo 2 marca una gran diferencia. Para muchos la situación de José era digna de conmiseración. La situación de José era digna de lástima. La situación de José era una situación totalmente trágica. Pobrecito José, qué terrible situación. Sin embargo, el más con el que empieza el versículo 2, hermanos, hace una clara diferencia entre lo que fue el versículo 1. Y esa diferencia se hace palpable con la presencia de Dios en la vida de José. Dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo egipcio. José no estaba solo. Pese a todo pronóstico, pese a toda situación, pese a que fue vendido por sus hermanos, esperando ellos que le fuera mal y que le fuera peor y que pereciera en un país extranjero, Jehová estaba con él, ayudándolo a atravesar la tormenta. Jehová estaba con él, ayudándolo a atravesar cualquier situación. Jehová estaba con él ahí en el desierto y en la prueba. Él no lo había abandonado. Mas Jehová, dice, estaba con José. No estaba papá, no estaba mamá, no había ningún familiar que pudiera alzar la voz por él. No había ningún familiar que pudiera apoyarle o decirle, ven, estoy contigo. Pero el Dios Todopoderoso estaba de su lado y José sabía que aunque su situación no era la mejor, aunque su situación no era la más envidiable, él sabía que estaba dentro de los propósitos de Dios. Él sabía que esa situación que estaba viviendo, aunque no la entendía, estaba dentro de los propósitos de Dios. Y como seres humanos, estamos destinados, hermanos, a pasar muchas situaciones difíciles. Muchas situaciones difíciles, al menos de este lado de la eternidad. Estamos destinados a pasar por dificultades, por pruebas, por enfermedades, por falta de economía, por situaciones familiares y situaciones que roban nuestro momento de tranquilidad. Así es la vida del ser humano. Puede haber momentos de calma y que uno dice, wow, todo está bien, y de repente se desata la tormenta y de repente se encuentra uno en el ojo de un huracán, porque así es la vida del ser humano. Tengas o no tengas a Dios. Estando en Cristo te va a pasar y estando sin Cristo te va a pasar, pero la diferencia, hermanos, la hace cuando estamos con Cristo, porque sabemos, hermanos, que no estamos solos. Porque sabemos que el Señor está con nosotros. Y probablemente, tal vez tú estás en este momento atravesando una situación así. O tal vez te sientes como José.
Tal vez sientes que estás en un momento de dificultad, que nadie te puede apoyar, que nadie te puede tender la mano, pero déjame decirte algo. Si tú crees en Dios y en su soberanía, puedes estar seguro que así como Dios estuvo con José, también estará contigo. Porque Dios, hermano, no nos deja solo. Él lo prometió. No los voy a dejar solo. Les voy a enviar un consolador, a alguien que es igual que yo, para que esté con ustedes todos los días de su vida. No estamos huérfanos, no estamos solos. Nuestro Dios está con nosotros a través de la presencia de su Espíritu Santo. Y Él está para darnos ánimo y para darnos ayuda. Porque, hermanos, no es nuestra situación la que determina la victoria o la derrota. No es el éxito, no es nuestra situación el que determina el éxito o el fracaso, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Y José sabía, hermanos, que por muy doloroso que era la situación, Dios estaba con él. Por muy dolorosa que era la prueba, Dios estaba con él. Por eso José no renegó. Yo he leído, hermanos, y releído viendo cuál era la actitud de José. Y en la Biblia no nos muestra un José renegando. No se nos muestra un José cuestionando la soberanía y el poder de Dios. No nos muestra un José amargado por la situación que está viviendo. A mí eso me impacta, hermanos. A mí eso me impresiona y me pregunto cómo era la fe que José tenía en Dios. ¿Cuál era el tipo de relación que José tenía con Dios? Porque ser sacado de tu familia de manera abrupta es difícil. Llegar a un país donde no conoces a nadie como esclavo, a trabajar, no es fácil. Pero José sabía que Dios estaba con él y por eso él no se amargó. Él confiaba en los planes, que los planes de Dios eran perfectos. Pretextos tenía para amargarse, hermanos. Pretextos tenía para amargarse. Él pudo haber dicho, ve, Dios me mostró sueños y mira dónde me tiene. Dios me prometió darme algo y algún día hacerme grande y mira dónde me tiene, limpiando pisos, trapeando y tallando paredes. Él pudo haber renegado, tenía pretextos para hacerlo, pero él guardó su corazón confiando que pese a todo pronóstico negativo, Dios estaba ahí con él. ¿Y saben qué, hermanos? Frente a todo pensamiento humano, que uno pudiera decir, de ahí no va a salir. Ahí se va a quedar, ahí va a morir, limpiando y tallando pisos. El Señor ahí donde él estaba, él lo prosperó. Y lo hizo varón próspero. Y Potifar se dio cuenta que José tenía algo especial, porque la presencia de Dios estaba con él. Y lo hizo grande dentro de su casa. José empezó a administrar todo. Dice la palabra que Potifar no se preocupaba sino por lo que iba a comer, lo que estaba delante de él. Él no se preocupaba por otra cosa, porque José estaba a cargo de toda su casa. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando uno no reniega y cuando ve el enemigo, que es la tribulación, que la persecución no te va a hacer renegar de Dios, Satanás va a buscar la manera de derribarte. El enemigo siempre va a buscar la manera de tirarte, de destruirte. Y cuando todo parecía que iba bien para José, cuando todo parecía que iba viento en popa y que él estaba bien y tranquilo, Satanás usó la mujer de Potifar para poner los ojos en José. Y entonces la esposa de Potifar buscó tentarlo para que se acostara con ella. Dice la palabra que día tras día ella le hablaba a José para que durmiera con él. Día tras día, hermanos, la tentación sobre la vida de José. El diablo quería a través de ella manchar la integridad de José, truncar los planes que Dios tenía para él a través de la tentación y día con día, hermanos. Yo he visto películas donde de la historia de José, donde ponen a la esposa de Potifar fea, como diciendo José no le hizo caso porque estaba bien fea la mujer.
Pero hermanos, aquí no se trata de si la mujer era fea o no. Cuando viene la tentación, viene y busca destruirte, y busca tirarte, y busca destruir los planes que Dios tiene para tu vida. Y día tras día esta mujer estaba tras de él, era un acoso. Pero José le dijo, no puedo yo cometer tal pecado en contra de Dios. José sabía, hermanos, que si él cedía a esa tentación, iba a destruir la relación que tenía con Dios. José tenía un profundo temor de Dios. Y ese temor, hermanos, lo llevó a huir de la tentación. El sábado pasado le hablaba a los jóvenes y les decía, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo, en la primera carta. Y en la segunda carta le dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles, huye de todo aquello que te quiera destruir, de todo aquello que te quiera destruir el don y el ministerio que Dios te ha dado. Y hermano, las tentaciones van a venir a nuestra vida. El enemigo va a venir a nuestra vida poniéndonos lo que más nos atrae. Pero está en nosotros, hermanos, el huir. Está en nosotros el correr, el no quedarnos. Yo imagino que José le sacaba la vuelta. Cuando la veía, se hacía, corría, se iba. Trataba de no estar ahí. Porque él quería honrar y en medio de todo agradar a Dios. Él pudiera haber dicho, hermanos, no pasa nada, ¿quién me va a ver? Yo creo Potifar salía, se iba unas buenas horas, los sirvientes se iban. ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a descubrir? Estoy aquí en lo privado, nadie nos va a ver, nada más ella y yo vamos a saber. No, hermanos, José sabía que Dios lo iba a ver. José sabía que a quien iba a defraudar no iba a ser a Potifar, no iba a ser a él mismo, no iba a ser a la esposa, que al que iba a defraudar era a Dios, quien le había dado todo. Y José huyó, hermanos, José huyó. Y una vez más se desata la tormenta, una vez más esto le trajo problemas y lo sacó de su comodidad. Y otra vez se encontró en el ojo de la tormenta, porque la mujer, al ver que él no iba a ceder, no le quedó más que inventar cosas en contra de José. Y una vez más José se encuentra en una situación similar al inicio. Ahora en la cárcel. En la cárcel. Si alguien le diría, tenía posibilidades de salir de la casa de Potifar. Tenía posibilidades algún día salir de la casa de Potifar de esclavo, pero de la cárcel ya no. ¿Quién lo va a sacar de la cárcel? Antes los abogados que habían y las leyes que habían, hermanos, era muy difícil. Y él no conocía a nadie, no tenía palanca, no tenía quien le ayudara, no tenía quien le diera una mano de ayuda. Y una vez más parecía que José no tenía posibilidades, que él ya no tenía a dónde ir. Y es que, hermanos, muchas veces nuestra fe nos va a traer problemas y dificultades en el trabajo, con la familia, con los vecinos. Y muchas veces vamos a sufrir a causa de nuestra fe, porque cuando queremos agradar a Dios, hermanos, pareciera que hay más la gente quiere tentarnos para que fallemos, para que digamos una palabra mal, para que actuemos de ciertas maneras. Pero aún en medio de la situación, hermanos, cuando nosotros sabemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios, cuando somos capaces de huir de esas tentaciones que nos quieren hacer caer, hermanos, el Señor nos da una salida como se la dio a José. Y en el versículo 20 del capítulo 39, hermanos, en el versículo 20 dice: y tomó su ama José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y aquí viene, hermanos, el pero que hace la diferencia. Pero Jehová estaba con José
y le extendió, dice, su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Una vez más, hermanos, no es la mano humana, no es la ayuda humana, no son nuestros recursos, no son nuestras capacidades, sino la presencia de Dios la que marca la diferencia. El Señor extendiéndonos su misericordia. Su misericordia, hermanos, para que podamos seguir adelante, para que podamos salir ahí de la situación que a nosotros se nos hace imposible a la vista humana, de ahí de la situación que nosotros sentimos que nadie nos puede sacar. Si la presencia de Dios está con nosotros, nada nos puede detener, hermanos. Allí estaba José, hermanos, en la cárcel, pero el Señor no le abandonó y le dio gracia, dice, con el carcelero. Y cuando el carcelero lo vio, lo puso a cargo de toda la cárcel, porque el Señor estaba ahí aún en sus momentos difíciles. Y allí en la cárcel, hermano, pasó algo muy curioso. 2 personas cercanas al faraón fueron enviados a la cárcel y conocieron a José. Y ahí José les reveló, les interpretó, ¿verdad?, los sueños que ellos tuvieron. A uno le interpretó que moriría en 3 días. El panadero fue ahorcado, pero al copero le dijo que en 3 días sería restituido en su puesto. Y entonces José le dice al copero en el versículo 14 del capítulo 40, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Tal vez José dijo, aquí está mi salida. Pero ¿saben qué pasa con el hombre, hermanos, cuando nosotros esperamos ayuda humana? Yo sé que les ha pasado, ¿verdad? Cuando esperamos ayuda humana, cuando esperamos que alguien nos tienda la mano, cuando esperamos que alguien nos ayude, hermanos, y nada más nadie. Dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Porque la ayuda humana así es. La ayuda humana es incierta. La ayuda humana, hermanos, es limitada. La ayuda humana, hermanos, a veces no llega cuando más la esperamos. Pero ¿saben qué, hermanos? El copero se olvidó de José, pero ¿saben quién no se olvidó de él? Dios no se olvidó de él. El Señor estaba con José. Y en el tiempo, hermanos, que Dios había destinado, 2 años tuvieron que pasar. ¿Y saben qué sucedió? El faraón empezó a tener un sueño. Y nadie podía resolverle esta situación, pero él lo sentía apremiante, ni adivinos, ni hechiceros, ni sabios, nadie podía adivinarles. Y ahora sí, ¿quién se acordó? El copero. Y le dijo, ¿sabes, faraón? Yo conozco a alguien que puede interpretar tu sueño. Y dice la palabra en el capítulo 41, 14, que entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente, hermanos. No le dio tiempo a José ni de asimilar la situación de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y vino a Faraón, hermanos, porque así es cuando la presencia de Dios está con nosotros. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, hermanos, no hay nada que lo detenga para sacarnos de donde estamos. No hay nada que lo detenga para sacarnos en la situación que podamos encontrar. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no nos sacas ya? ¿Por qué nos haces pasar por toda esta situación? Porque a veces las situaciones que enfrentamos nos permiten ser preparados para los propósitos que vamos a cumplir. Nos permite prepararnos, hermanos, para ponernos en los propósitos y en los lugares que Él quiere. José primero administró la casa de Potifar. Después administró una cárcel, y una cárcel no es sencilla. Y después el Señor lo puso a administrar, ¿qué, hermanos? Todo un país.
Dice la palabra en el versículo 40, le dice Faraón a José: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y tenemos que entender, hermanos, que es la presencia de Dios la que nos sostiene en los momentos más difíciles. Es su presencia la que nos da ánimo. Es su presencia la que nos fortalece. Es su presencia, hermanos, lo que nos ayuda a salir de cualquier situación. Es su presencia, hermanos, la que hace la diferencia. Es su presencia la que hace la diferencia entre el desierto que estamos atravesando y la situación que estamos pasando. Pónganse de pie. Hablando de su presencia, yo recordaba cuando el pueblo de Israel pecó al hacerse ídolos y el Señor se enojó. Los perdonó, pero el Señor estaba enojado. Y Moisés le pregunta: Señor, ¿aún no nos has dicho quién irá con nosotros a la tierra prometida? A esa tierra que fluye leche y miel, ¿no nos has dicho? Y el Señor le dice a Moisés: mi ángel irá delante de ti y los introducirá a la tierra. Pero mi presencia, les dice, no irá con ustedes. Y yo meditaba sobre esto y decía: es ilógico, porque la presencia de Dios está en todo lugar. No hay lugar, no hay espacio donde no esté la presencia de Dios. De hecho, lo que más cercano tienes ahorita es la presencia de Dios. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era: mi presencia no se les volverá a manifestar. Mi presencia no se les va a volver a ser presente. Y entonces Moisés le dice esto: si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos, porque el desierto es mejor lugar si su presencia está con nosotros que la tierra en donde fluye leche y miel, pero Él no va a estar. Porque su presencia es mejor, hermanos, aun cuando estemos por dificultades. Es mejor que su presencia nos acompañe que la mejor casa o el mejor lugar donde podamos estar si su presencia no está con nosotros. José sabía eso. Por eso él no renegó. En la cárcel no renegó, porque él sabía que la presencia de Dios estaba con él. Y yo le he preguntado a Dios: Señor, ¿por qué a veces no sentimos tu presencia? Si tu presencia es tan real, tan palpable y tu presencia está en todo lugar, ¿por qué a veces no la sentimos? Y el Señor me respondió a través de la lectura de un libro. Exactamente esa pregunta. Dios es increíble, hermanos. La misma pregunta que yo le hacía, Él me la respondió. Y Él decía: ¿cómo puede manifestarse mi presencia cuando en el corazón hay odio? ¿Cómo puede manifestarse mi presencia cuando no hay perdón? ¿Cómo puede manifestarse mi presencia cuando están más preocupados en sus trabajos, afanados en sus tareas, que en buscar mi rostro? ¿Cómo puede manifestarse mi presencia? Y ¿saben qué, hermanos? Yo le tuve que pedir perdón a Dios. José sabía que la presencia de Dios estaba con él. Y Él quiere, hermanos, que busquemos su presencia. La hermana Consuelo hablaba de un avivamiento, todos lo anhelamos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos estamos dispuestos a buscar su presencia y a comprometernos con Él? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo una prioridad en nuestra vida? Queremos que nos acompañe en las circunstancias difíciles, pero lo olvidamos cuando nos va bien.
Queremos que camine con nosotros en medio del desierto, pero cuando entramos a la tierra que fluye leche y miel, nos apartamos. Le dijo Jehová a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Y si tú quieres que la presencia de Dios te acompañe este 2026, yo te invito a que vengas a este lugar y que te comprometas con Él. No es conmigo, no es con el pastor, no es con los líderes. Que le digas, Señor, yo quiero caminar con tu presencia. No importa las circunstancias, no importa la situación que pueda enfrentar, yo quiero caminar con tu presencia. Así como estuviste con José, quiero que estés conmigo. Ven a este lugar, iglesia. Ven a este lugar y dile, Señor, yo quiero que tu presencia me acompañe este 2026. Yo quiero caminar contigo, quiero reconocer tu presencia, quiero que te me vuelvas a manifestar una más